tardes. Tardes a todos. ¿Me escucha? ¿Se escucha, no? Buenas. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Muy Sí, bien. doctor. Ok, ¿me pueden ver? Muy bien. Mientras se van eh, incorporando al enlace, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado en la última clase, en las últimas diapositivas. Habíamos hablado de los diferentes tipos de hábito constitucional o biotipo. Entonces, no se olviden que en el examen físico general, pues es importante marcar el biotipo o tipo constitucional. Muchos de los internos, muchos de los residentes se olvidan de marcar y a veces esto va un puntaje menos. Entonces, hasta para el mismo examen, ¿no? Por ejemplo, te preguntan cuáles son los parámetros que mide el examen físico general. Son 7 parámetros y uno de ellos es el biotipo o hábito constitucional. Y dentro de los tipos de Giovanni, porque ya hemos hablado de los de Kretschmer y de Sheldon, vamos a hablar del de Di Giovanni, el de Viola, también hablamos en realidad varios, ¿no? Dentro de los tipos de Di Giovanni, hablamos del tipo brevilíneo o macroesplástico. Entonces, estos, por ejemplo, por lo general, como ven aquí ustedes, poca estatura, son gruesos, corpulentos, aumento de la cintura abdominal, el cuello corto, el tórax ancho, ya el ángulo costal epigástrico muy abierto, es decir, aquí tienen el ángulo de Charpy muy abierto, ya obtuso, si lo quieren decir, un aspecto de Sancho Panza. Se caracterizan por desconectarse fácilmente de la realidad y estos son pacientes, son bipolares. Un día están alegres, al día siguiente están tristes. Son bipolares. Son muy susceptibles, generalmente son callados, ¿ya? Entonces, estos pacientes tienen predisposición a tener enfermedades del corazón, ¿ya? De ser diabéticos, gota, tener cirrosis hepática, pancreatitis, ¿ya? Enfermedades por aumento de colesterol, triglicéridos, embolias. Bueno, y vámonos al longilíneo, microesplácnico o asténicos. A diferencia de los macroesplácnicos, entonces estos generalmente son más altos, ¿ya? Son delgados del cuello. Mire, el cuello generalmente es largo, delgado, ya los tórax alargados. A diferencia de los cuello de los microesplácnicos, perdón, los macroesplácnicos, a diferencia de ellos, estos no roncan, por ejemplo, en cambio los macroesplácnicos roncan, ¿ya? El ángulo costal diafragmático, perdón, del epigastrio, que es el ángulo de Charpy, es, es agudo, es decir, menos de 90 grados, ¿ya? En cambio, no se olviden que en el otro es obtuso. Las extremidades generalmente son largas y es típica figura de Don Quijote de la Mancha. Entonces, temperatura irritable, introvertidos, depresivos, ¿ya? Estos generalmente, pues, son muy irritables, son muy, ¿cómo les puedo decir? Se precipitan rápido. Estos pacientes tienen predisposición a tener tuberculosis, úlcera péptica, hernias, hipertiroidismo, ¿ya? Entonces, rápidamente se desnutren igual, ¿no es cierto? Los normolíneos, los normoesplácnicos o los esténicos, son aquellos que tienen una buena relación entre la musculatura corporal y la masa corporal que ellos tienen. Tienen un buen desarrollo muscular, como ven aquí ustedes, los diámetros longitudinales y transversales están equilibrados, son proporcionados. Ya, entonces aquí miren la diferencia, por ejemplo, de un longilíneo, de un normolíneo y de un brevilíneo. Entonces, desde el punto de vista temperamental, pues son parecidos un poco a los que son, a los brevilíneos. A veces igual tienen una predisposición, digamos, bipolar. En cambio, en cuanto a las enfermedades que afectan a estos pacientes, que son los normolíneos, pues la artritis reumatoidea, enfermedades coronarias, puede haber epilepsia, psicosis, esquizofrenia, por ejemplo, son pacientes, son enfermedades típicas de estos normoesplácnicos. Yéndonos a otro parámetro del examen físico general, vamos a hablar de la hidratación. Entonces, hablamos de hidratación
por ejemplo, cuando ya vemos algunos signos de sobrehidratación o en el caso contrario, signos de deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que más frecuente vemos nosotros en el paciente cuando llega a la consulta o llega a la emergencia? Deshidratación. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una deshidratación leve, aproximadamente 5% de pérdida de volumen, moderada del 5 al 10% y severa del 10 al 15%. Esto en cuanto a porcentaje, y ustedes van a darse cuenta de que cuando vean al paciente, por ejemplo, con 5% o con 10% o con 15%, son cambios radicales en el examen físico general del paciente. Entonces hablamos de una deshidratación leve, no hay compromiso hemodinámico importante, los signos clínicos caracterizados generalmente son por la pérdida de líquido a nivel intersticial, escasa temperatura cutánea, generalmente estos pacientes son normotérmicos, las fontanelas en el caso de los niños son hundidas, los ojos generalmente son levemente hundidos y hay sequedad de mucosas. Estos son los escasos signos que uno puede darse cuenta cuando hay cuando hay una deshidratación leve. Puede haber un poco de taquicardia, sí, como puede haber una disminución de la diuresis leve, sí puede haber. Pero si comparamos con la deshidratación moderada, el compromiso hemodinámico es más importante. Entonces hay un déficit intersticial y también hay un déficit de líquido a nivel intravascular. ¿Cuáles son los signos que vamos a ver en los pacientes con deshidratación moderada? Astenia, taquicardia, hipotensión, oliguria y anuria. Es decir, generalmente la presión tiende a bajar. Habíamos dicho de que la presión diferencial o la presión de pulso cuando disminuye de 20 milímetros de mercurio, que es importante, ¿no es cierto? En dengue, por ejemplo, o algún paciente que está haciendo que se esté choqueando. Entonces, esta puede presentarse aquí, presión diferencial de pulso, oliguria o anuria. Signo de deshidratación moderada. En cambio, en los signos de deshidratación severa, ya cuando hay demasiada depresión del intravascular, lógicamente también va a haber del intersticial. ¿Y qué signos vamos a ver? El pulso rápido y Zeller, ¿ya? Va a haber una hipotensión más marcada que en este de acá, total y franca oliguria, ¿ya? Y hay signos que te indican colapso intravascular o shock. ¿Cuál es el que te indica colapso intravascular o shock? Cuando la PAN está por debajo de 65 milímetros de mercurio. Entonces, esa te indica, por ejemplo, shock. Y el paciente está con una deshidratación severa que tiene más del 15% de déficit del volumen. Ahora, hay signos y síntomas en el estado de hidratación. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Vamos a ver, por ejemplo, con los síntomas. Cuando un paciente llega con una deshidratación moderada, severa, el paciente va a entrar postrado, es decir, no va a entrar caminando, va a entrar en silla de ruedas o en camilla. Asténico el paciente y apatía, es decir, que no quiere comer, no tiene ganas de comer, astenia, anorexia, que no tiene nada de apetito, puede ser que esté con náuseas, con mareos, o con ansiedad, o taquicardia. ¿Ya? Bueno, en cuanto a los signos, por ejemplo, más frecuentes que vamos a ver, están las axilas secas, la piel poco turgente, el signo del pliegue es marcado, ¿ya? ¿Cómo se hace el signo del pliegue? Generalmente se puede medir en el dorso de la mano, ¿ya? O a nivel abdominal, se hace como un pellizquito y tiene que desaparecer instantáneamente cuando el paciente está hidratado. Ustedes hacen su signo del pliegue, a ver ustedes en el dorso de la mano, si desaparece instantáneamente están hidratados. Si desaparece en menos de 5 segundos, el paciente pues tiene una leve deshidratación o si está más de 5 segundos, pues la deshidratación será más marcada. La lengua generalmente roja o seca, hay una tensión ocular disminuida y enoftalmos, en otras palabras, enoftalmos es cuando el ojo está metido, taquicárdico, taquipneico, va a haber una hipotensión ortostática porque hay déficit del intravascular, oliguria, y los rasgos axilares, es decir, se van a ver más las arrugas, quiere decir. ¿Listo? Entonces, signos y síntomas de hidratación. Pregunta de examen. Ahora, en cuanto al estado de hidratación, vamos a ver algunos datos clínicos. Por ejemplo, en el paciente bien hidratado, en el deshidratado y en el paciente con shock hipovolémico. Para esto hay una clasificación que, bueno, las guías internacionales dicen A, B y C. Estado neurológico en el A, en la deshidratación leve a moderada, leve sobre todo, alerta. En el deshidratado tipo B, irritable. Y en el choque, letargo inconsciente. Los ojos,
Generalmente en el paciente que está bien hidratado con una leve deshidratación puede ser que haya un poco de lágrimas, pero en el deshidratado B ahí están los ojos hundidos y en el C sin lágrimas. En el caso del bebé, fontanela anterior, hipotensa, por ejemplo, en el paciente con deshidratación tipo A, hipotencia en el B y hipotencia en el C, hasta con shock aquí en el C. En cuanto a las mucosas, secas en las tres, la turgencia de la piel, la turgencia lenta, le decía aquí, muy lenta y demasiado lenta en el shock. El llenado capilar menor a 2 segundos, en el A, en el B de 3 a 5 segundos y en el C mayor a 5 segundos. La diuresis, presente en la primera, disminuida y ausente en la última. La presión arterial sistólica, normal en la A, normal en la B, en cambio en la C, disminuida, lo que te hace dar la presión diferencial de pulso, que puede estar en estas dos, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, normalmente dentro en las tres están taquicárdicas, pero la frecuencia cardíaca en las primeras está, en la primera levemente aumentada, en la segunda más aumentada, y en esta otra por el shock puede estar hasta bradicárdico. Entonces, estos son los datos clínicos que te orientan a diferentes tipos de deshidratación. En cambio, a lo contrario, si vos vas a ver a un paciente con sobrehidratación, vas a ver a un paciente que, por ejemplo, lo primero que está, te decía, una fases abotagada. Puede ser que haya signo de Godet positivo, que es más fácil. Es un poco más fácil de conocer a un paciente que está sobrecargado a uno que está deshidratado. Ahora, pasando ya otro parámetro que es el estado de conciencia, pues tenemos que hacer y tener que explorar tanto la conciencia y el estado psíquico, ¿no? Que te daba, esto te va a dar en realidad lo que es el estado mental. Y para esto, desde que el paciente ingresa al consultorio, usted tiene que ir preguntando y analizando si el paciente, por ejemplo, está atento. Eso lo pueden decir tranquilamente, lo pueden ver cuando dicen, siéntese por favor, y te hace caso, que te está atendiendo. El lenguaje, cuando le preguntas, ¿cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿De dónde viene? ¿Qué tal? Y haces un lenguaje. ¿Ves si tiene praxia, noxia, que vamos a ver qué es eso? Si tiene buena afectividad, si tiene juicio, razonamiento y memoria. Si se dan cuenta, son 7 parámetros que se valoran en el estado de conciencia. 7 parámetros que se valoran en el estado de conciencia. ¿Ya? Mientras transcurre la conversación con el paciente, el médico va pues recolectando información, ¿no es cierto? Cómo se viste, cómo se desenvuelve, cómo conversa, analiza su situación y hace algún tipo de preguntas dirigidas para ver que el paciente te responda y que tengan esa interrelación médico-paciente. Entonces, esto te hace ver de que el paciente, por ejemplo, cuál es su nivel de conciencia, puede ser que no te responda como en este caso, o como puede ser que te responda de manera incompleta o parcial en este caso. Ya el nivel de inteligencia, el estado anímico, la educación de la persona y el temperamento que tiene la persona. Porque puede ser que te diga, doctor, por favor, quiero que me atienda rápido. Hay pacientes así que a veces no tienen ese núcleo de inhibición en su corteza cerebral. Piensan que son dueños del mundo. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación, por ejemplo, del estado mental, para ver el nivel de conciencia, miren, chicos, para ver, y por ejemplo, estos son los datos para la exploración del estado de conciencia. La exploración del estado de conciencia tiene 7 parámetros para revisar. En cambio, para ver el nivel de conciencia, ver qué tipo de parámetros puedes obtener, tienes que tener parámetros de orientación en tiempo, en espacio y en persona. Y hacer preguntas, ¿no? Para ver si está orientado en tiempo. ¿Qué pregunta vas a hacer, por ejemplo, para ver si está orientado en tiempo? ¿En qué fecha estamos? ¿Qué mes? ¿Qué día de la semana? ¿Ya? Ver, por ejemplo, si está orientado en tiempo, si sabe qué día es, por ejemplo, qué hora es. Orientación en espacio. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Estamos en mi consultorio? ¿Estamos en un hospital? ¿Dónde está usted? O si está en el hospital, ¿qué hospital es? Reconocimiento de personas, por ejemplo, si está orientado en tiempo, en persona, perdón. ¿Qué se llama él? ¿Qué ocupación tiene? ¿Qué se llama el familiar que lo acompaña? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es usted? ¿Nombre? Entonces, este tipo de parámetros te orientan más o menos a ver el nivel de conciencia. Ahora, algunas preguntas para conocer el nivel de alerta se puede recurrir a algunos estímulos. Por ejemplo, no todos los pacientes van a responder.
Entonces tú tienes que recurrir ahí a algún tipo de estímulo. Por ejemplo, ruidos, lo moves al paciente para que despierte, tocarlo, aplicar un pellizco suave en la región infraclavicular o en la tetilla, o muchas veces lo que los médicos hacen es presionar el lecho unguial, por ejemplo, con un bolígrafo, ¿ya? O en la región retroauricular, haciendo un estímulo doloroso para ver si el paciente, pues, frente a ello, responde, ¿no? Se dice reactivo a estímulo doloroso. ¿Listo? Siempre y cuando no hay que infligir un daño. Entonces, con esto, ¿qué vas a lograr? El paciente, pues, tenga una actividad en el área motora, te retire la mano por el dolor, o tenga una actividad en el área sensitiva del lenguaje, o si va a leer, por ejemplo, en el área de la comprensión del lenguaje. Entonces, estimulamos estas áreas, lógicamente, para ver si el paciente puede tener un estímulo reactivo a algún estímulo externo, dolor o estimulación de la palabra. Ahora vamos a ver los niveles de conciencia, niveles de conciencia. Entonces vemos aquí, mire, en realidad esto, hay muchos libros de semiología que te dicen uno, lo otro, bla, bla, bla. Duros te dice una cosa. Y en resumen, de unos 5 libros de semiología es esta de acá. Grados de nivel de conciencia, primero, lucidez, estado de alerta completo, corresponde a una persona normal, así como ustedes. Es capaz de mantener la conversación y dar respuestas atingentes a las preguntas, es decir, todo lo que se le pregunta, contesta, está atento. Lúcido el paciente. Paciente con obnubilación es un estado menos severo. La persona responde correctamente a las órdenes complejas, ejecuta órdenes escritas realizando el cálculo mental, pero generalmente con lentitud. El paciente está somnoliento, tiene tendencia al sueño. Por ejemplo, está que hay medio que somnoliento, por rato despierta y otra vez se quiere dormir. Le dice, don Juan, ¿sí? Dígame, por favor, ¿qué se llama su hijo? Ah, mi hijo se llama Pedro. Y así te va contestando, pero tiene tendencia al sueño. En cambio, la somnolencia, letargo o sopor, generalmente el paciente tiene más tendencia al sueño, está más dormitando, duerme, y le decís, don Juan, ¿sí? Te responde y durmiendo, así con los ojos dormidos. Ahí le preguntas y te va contestando con menos cantidad de palabras que en la obnubilación. Entonces, desorientado en tiempo y espacio, despierta con facilidad, se caracteriza por la disminución de la actividad vigil, siendo la diferencia la mayor intensidad y profundidad frente a la somnolencia. Entonces, este paciente, pues, está más somnoliento y generalmente tiene que tener hasta a veces un estímulo táctil para que el paciente despierte. Don Juan, le toca, lo mueve el pecho y recién despierta. En cambio, en el otro te puede responder frente a la palabra, nomás Don Juan, sin moverlo y te responde. En cambio, en el estupor, el nivel de conciencia lógicamente está más abolido, ya hay una tendencia al sueño profundo, el paciente está durmiendo prácticamente. No te reposo solamente cuando vos le estimulás el estímulo doloroso, es decir, si hay una estimulación, es decir, reactivo al dolor, el paciente te va a contestar. Por ejemplo, que le apreté, como les decía, el lecho unguial, que le estimulé con dolor de la tetilla, por ejemplo, te responde el paciente. Ven aquí arriba ya. Puede responderte con un gruñido, o puede responderte con una palabra incomprensible, o con una ejecución de una orden sencilla. ¿Ya? Entonces el paciente está estuporoso, tendencia profunda al sueño. Y en el coma, pues el paciente está totalmente dormido, no te responde estímulos dolorosos, ni a ningún tipo de estímulo. ¿Ya? ¿Se comprende hasta ahí? Perfecto. Miren, aquí Sí, vemos una doctor. imagen, Perfecto. muy bien, donde el paciente tranquilamente puedo decir yo que está o bien somnoliento o obnubilado. Aquí el paciente está obnubilado, ya muy cansado, que te responde sí, pero que a la voz te puede responder. En cambio, aquí en la otra imagen te responde al estímulo táctil o doloroso. Y aquí tenemos un paciente que está en coma. Y lógicamente que tenemos que saber que hay estado de coma superficial y profundo. Este, por ejemplo, está en coma profundo porque está hasta intubado. En cuanto a las funciones cerebrales superiores e inferiores. Entonces, para ver esto de las funciones cerebrales,
tenemos que tener en cuenta que hay funciones cerebrales inferiores, que son las que están en la médula, en la médula, ¿ya? Son aquellas que con las que nacemos, las funciones naturales que están determinadas genéticamente. Un ejemplo, por ejemplo, de una función cerebral inferior es cuando yo me acerco al fuego, mi dedo se acerca al fuego y toca el fuego y automáticamente, ¡fa!, retiro. No la pienso, automáticamente mi mano retira mi dedo. Entonces, esta es una función cerebral inferior que es de protegerse, si se quiere decir. Comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado, está condicionado por lo que podemos hacer. Ya nos limitan en nuestro comportamiento y una reacción de una respuesta al ambiente. Por ejemplo, por más que vos querés meter tu mano ahí, tu cuerpo por el dolor que tiene, automáticamente lo va a retirar. Difícil es que lo mantengas ahí en el fuego. Por decirte, es un ejemplo, ¿ya? Ya, la conducta es impulsiva. Ahora, las funciones cerebrales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una conducta, con una cultura concreta. Ahora, estas funciones cerebrales superiores son estas de acá. Quiero mostrarles estas de acá. Estas de acá son las funciones cerebrales superiores. Atención, lenguaje, praxia, noxia, afectividad, juicio, razonamiento y la memoria. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las funciones cerebrales superiores? Esas que les mencioné, son 7. ¿Ya? Entonces, las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente por el grado de instrucción. Por ejemplo, yo a un abogado le tengo que hacer una pregunta, qué sé yo, de alguna ley o de algún decreto. En cambio, a un médico tengo que hacer una pregunta de médico. ¿Ya? Como ahora hubo un interno que dio examen, pues tuvimos que hacerle preguntas de, qué sé yo, de cultura general para que responda, porque de médico no sabía. Para que se den cuenta ustedes que para ser médico hay que estudiar y estudiar. Bueno, otra área en cuanto al examen físico general, el lenguaje. El lenguaje entonces es en realidad por el medio de comunicación que tenemos entre los humanos, ¿ya? Para poder entendernos, ¿ya? Y de esa misma forma, pues, para que ver el paciente si su lenguaje está correcto, formular algunas preguntas o en todo caso decir que te escriba algo, en el caso de que el paciente no pueda emular alguna palabra, ¿ya? No, o nombrar objetos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, se debe empezar con preguntas siempre sencillas, como decir, saque la lengua, levante la mano, cierre los ojos, y te estás dando cuenta de que el paciente te hace caso, ¿ya? Y si estás sordo o si tienes déficit motor, pues, bueno, esto tendría que ser una limitación para este tipo de respuesta de función cerebral superior. Ahora, ¿qué pasa? Puede haber una alteración en la cual el paciente no pueda, por ejemplo, hablar, pero entienda lo que te dice. Esto es importante que entiendan. Por ejemplo, es una afasia motora. ¿Qué es la afasia motora? ¿En qué paciente se da? Por ejemplo, cuando un paciente tiene una embolia, un ACV isquémico, y el paciente, por ejemplo, le dice, a ver, don Jerónimo, levante la mano. Levanta la mano. Ya, doble la rodilla. Doble la rodilla. A ver, dígame, ¿qué fecha es hoy día? No te contesta. ¿Qué se llama usted? No te contesta. Pero te puede obedecer. Entonces el paciente se dice que tiene una afasia motora. Ya no puede expresarse, pero entiende. Ya se llama afasia motora. Se da en pacientes que tienen SB isquémico. Ahora, ¿qué pasa a lo contrario? Si no logra comprender la pregunta, pero puede comunicarse, vos le decís, ¿qué se llama? Mi hijo se llama Juan, te dice. Pero te está preguntando, ¿qué se llama él? O le dice, ¿en qué hospital estamos? Yo vivo en San Ignacio de Velasco. Te dice así. Entonces, no te está respondiendo lo que vos querés preguntar, pero te puede contestar con otra pregunta o con otra palabra, con otra frase. Ese tipo de afasia se llama afasia sensorial o afasia de Wernicke. Tan rápido, Dios santo. Bueno, entonces le decía, la afasia motora también se llama afasia de Broca. Pregunta de examen. La afasia sensorial también se llama afasia de Wernicke.
Pregunta de examen. Afasia de Broca, afasia de Wernicke. En esta no, el paciente no entiende, pero no logra expresarse. En este, en cambio, el paciente no entiende, pero puede expresarse. Y a otra posibilidad con la que la persona escuche bien, pero por lo que un estado confusional no da respuestas atingentes. Puede ser que el paciente esté confuso totalmente, ¿no? Por eso no te da respuestas atingentes. Entonces, otros parámetros relacionados con el lenguaje, por ejemplo, son la capacidad de nombrar objetos. Por ejemplo, mostrarle un lápiz, un reloj. La capacidad de leer un párrafo que le mostré, por ejemplo, una oración, una frase. Y la capacidad de escribir algo. Entonces, esto tiene que ver también con la calidad del lenguaje que el paciente pueda tener. ¿Ya? Tenemos 9 minutos. Entonces, vamos a seguir y vamos a entrar en lo que es memoria. Entonces, la memoria es la capacidad de recordar hechos pasados. Esto puede ser reciente o antiguo. Es decir, hechos remotos o hechos recientes. Y para esto se evalúa entonces la memoria de hechos remotos y la memoria de hechos recientes. Y la capacidad de aprender nuevas cosas. ¿Ya? ¿No se acuerdan ustedes, por ejemplo, esa película que dice como si fuera la primera vez? Hay un síndrome que es el síndrome de Golgi, por ejemplo. Es la capacidad que no pueden aprender cosas nuevas. Entonces, en la memoria de hechos remotos, se pregunta sobre su cumpleaños, las fechas nacionales, cosas importantes, por ejemplo. Que el paciente ya tiene que saber, por ejemplo, cuántos hijos tiene, qué se llama su esposa, en qué colegio estudian sus hijos, dónde salió de bachiller usted, cosas así. ¿Ya? Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, este tipo de alteración donde no te respondan los hechos remotos, en pacientes que tienen demencia, demencia senil, Alzheimer, el paciente no tiene memoria remota. Memoria de hechos recientes. Entonces, se le pregunta por el acontecimiento, por acontecimientos ocurridos durante el día. Por ejemplo, si se vino en vehículo, en moto, o en auto, o qué sé yo, en micro, a la consulta. ¿En qué se vino? ¿A qué hora era su entrevista hoy día con nosotros, con el médico? ¿Ya? ¿Con quién lo estaba acompañando? Hacer ese tipo de cosas que pasaron en ese momento, o qué comió hoy día a mediodía, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le costó su consulta? Cosas así. Entonces, conviene preguntar sobre aspectos que uno pueda confirmar, ya que algunos pacientes presentan confabulación, es decir, puedan mentir. Ahora, en cuanto a la capacidad de aprender cosas nuevas, entonces lo que tenés que hacer vos en un principio es decirle al paciente que agarramos 3 cosas al azar. Por ejemplo, aquí estas cosas que tengo en mi consultorio: un mouse, un sello y un portabolígrafos. Y repito, mouse, bolígrafo, portabolígrafos. Mouse, sello, portabolígrafos. Y eso, ya, perfecto. Lo dejas a un rato y esperas a que pase un tiempo, unos 10 minutos, y le preguntas otra vez qué objetos son los que mencionaste hace rato. Entonces, mouse, sello y portabolígrafos, que tiene que decir lo mismo. Porque si no lo hace, el paciente tiene una incapacidad para aprender cosas nuevas. Entonces, ustedes intenten a ver si tienen ustedes esa capacidad de aprender cosas nuevas. Para eso tienen que repetirlas, ¿no? 3 cosas por lo menos. En este caso, el ejemplo, auto, lápiz, mesa. Auto, lápiz, mesa, está en 10 minutos y tienen que recordar igual, auto, lápiz, mesa. ¿Listo? Ahora, lo que les había mencionado anteriormente para saber qué es la praxia, qué es la noxia. Entonces, la praxia es la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos, simples o complejos, en respuesta a estímulos apropiados visuales. En este caso, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, el lenguaje postural de una persona. ¿Ya? La ejecución musical, por ejemplo, yo aprendí a tocar música, por decirlo. Entonces, es una praxia. Mi praxia de mí es saber tocar la guitarra. Ahora, de moda está, por ejemplo, el término famoso malpraxis. Malpraxis. Quiere decir que el médico, ustedes que están en formación, están aprendiendo capacidades nuevas. Cuando ya sean médicos, ustedes, por ejemplo, qué sé yo, no se acuerdan de esta clase que pasaron. Están como el médico de Homero Simpson. No me recuerdo de esa clase y justamente es esta clase. Entonces, mal praxis, mal diagnóstico en el paciente muere y los demanda por mal praxis, porque ustedes debieron saber eso, pero no lo recordaron o no pasaron clase. Entonces ya están automáticamente, en otros países esto está en boga, mal praxis a diestra y siniestra. Y hasta los médicos tienen un seguro de mal praxis, se llama.
porque no todo el mundo está, digamos, puede pasarle esto, somos humanos, malpraxis. Pero para eso está nosotros que tenemos que leer todo el tiempo. Leer, leer, leer. Lamentablemente ustedes han estudiado una carrera donde se lee, lee, lee todo el tiempo. La medicina es bien celosa de otro tipo de materias o otro tipo de asignaturas. ¿Ya? Entonces, la praxis. ¿Y qué es la anoxia? Es el reconocimiento obtenido por medio de la elaboración de experiencias sensoriales. Cada experiencia se confronta con otras actividades. Por decirle, ustedes salen a la calle y ven en la calle, perdón, van al campo, por decir, van al campo y en el campo encuentran un caballo y lo ven al caballo y automáticamente en su mente ustedes están confrontando la imagen que están viendo del caballo con la imagen del caballo que ustedes tienen en su mente. Eso se llama anoxia. O cuando ven un auto, por ejemplo, un Toyota Rush, ustedes saben en su mente automáticamente cómo es el Toyota Rush en su mente y confrontan ideas con ideas. Eso se llama anoxia. ¿Ya? En cuanto a juicio y razonamiento, pues ahí es la capacidad de aprovechar la experiencia para improvisar soluciones a nuevos problemas. Ahí vos le planteas un pequeño, por ejemplo, hasta un pequeño problema. Vos vas hablando y, por ejemplo, ¿qué le gusta cocinar? Ah, sí, sabe cocinar, sí, me gusta cocinar esto, esto. ¿Y cómo cocina? Y vas interrogando y vas viendo qué juicio o qué tipo cómo se va librando de las preguntas que vos le vas haciendo. ¿Ya? La capacidad de aprender rápidamente y exactamente. La habilidad para adaptarse a situaciones nuevas o recientes. ¿Ya? Entonces, entre un 40% y un 80% de nuestras habilidades pueden ser genéticas en cuanto a juicio y razonamiento. ¿Listo? Y vamos a terminar con esto, con la escala de Glasgow, que es importantísimo realmente que ustedes sepan qué es la escala de Glasgow. Y es pregunta de examen. La escala de Glasgow, de Glasgow, es una escala diseñada para evaluar la manera práctica del nivel de conciencia humana. De esta, miren, es antigua, fue creada en 1974, ya en un instituto en Glasgow, en lo que es el Reino Unido, para poder valorar cierta valoración objetiva, si se puede decir, del estado de conciencia de las víctimas de TEC. Inicialmente nació para valorar TEC, pero porque es tan fácil de valorar, ahora se valora en todo tipo de pacientes que tengan disminución del estado neurológico. ¿Ya? Su precisión es relativa, sencilla de valorarlo, ¿ya? Tanto para patologías traumáticas y no traumáticas. Y vamos ya al desglose. Y aquí vemos. ¿Qué te dice antes de que veamos la misma puntuación? Te dice, la lesión craneal grave está determinada por una puntuación menor de 8. Entonces vamos a desglosarlo ahorita y si la puntuación te da menos de 8, el paciente está grave y que necesita terapia intensiva o una intubación. ¿Ya? Entonces, y generalmente este paciente va a máquina. Ahora, vamos a ir viendo cuáles son los parámetros que se valoran en la escala de Glasgow. Tenemos apertura ocular, mejor respuesta verbal y respuesta motora. En la apertura ocular, siempre empiecen por el más alto. Espontánea, 4. A la voz, 3. Al dolor, 2 y nunca 1. Eso tienen que saberlo de memoria. De memoria. Apertura ocular. Mejor respuesta verbal, empezamos siempre por la mejor. Orientado, confuso, inapropiado quiere decir, por ejemplo, confuso es cuando vos decís que te llamas, mi bolígrafo es Parker, te dice. O una respuesta inapropiada. ¿Qué te llamas? ¿Qué? ¿Cómo? Te dice. Y mascullada, por ejemplo, es, ¿cómo te llamas? Nada. ¿Cómo se llama? Le mueves. Ah. Y te hace un ruido. Masculla. 2 puntos. Y ninguna un punto. Ya tenemos medio minuto y terminamos acá con la mejor respuesta motora. Obedece órdenes 6, localización del dolor 5, retirada 4, flexión anormal 3 o decorticación y extensión o